Espero que estén muy bien. Agradezco, en nombre de la comisión organizadora, a cada una de las personas que están aquí presentes, especialmente a las 3 personas que nos acompañan en el panel y que van a ser inspiraciones para muchas de las personas que estamos acá, para seguir pensando, para seguir desarticulando algunas tramas de exclusión o todas las tramas de exclusión y seguir imaginando nuevos horizontes emancipatorios. Este panel lleva por título Economía y Trabajo, miradas feministas, seguramente no lo sabrán, y casi como una especie de preámbulo a la conversación que vamos a tener con Magdalena, con Florencia, con Flora y con Corina. Dos cosas que se me ocurrieron para introducir a este preámbulo de conversación, a modo de inicio de una conversación. A la hora de pensar esta relación entre economía, trabajo, miradas feministas, que fue de algún modo una definición que el colectivo de la comisión organizadora entendió como prioritario, tanto en la discusión de la coyuntura nacional, de la universidad pública, como una prioridad también, que vamos a encontrar en el panel de mañana, ¿no? Esta relación entre economía, trabajo, miradas feministas. Y 3 primeras cosas que me parecían como sugerentes para proponer en una conversación que va a ser singular y colectiva. Pensaba que el término economía, la etimología del término economía, nos lleva directamente a un término en latín que es oikonomía, oikos y nomos, que es algo así como las guías, las reglas o la administración del hogar o la administración de la casa como ese grupo de personas que se encuentran en una casa física, la casa que puede ser la comunidad, la casa que puede ser el planeta Tierra. Es decir, en algún momento el sentido de la palabra economía fue adquiriendo sentidos que hoy la conectan casi con exclusividad con el mundo de lo remunerado, del mercado, del dinero, y no con los asuntos de la casa, en esos 3 sentidos. Pensaba que al mismo tiempo el término trabajo se conecta etimológicamente con un término bastante oscuro, que es el de tripalium. Trabajo viene de la palabra tripalium del latín, que es un término que significa básicamente un ornamento que se usaba de 3 palos, conformado por 3 palos, para amarrar y torturar a los esclavos en la Roma antigua. Pensaba cuáles eran los movimientos semánticos que hicieron que hoy usáramos la palabra trabajo como la usamos, y cuáles son los tripaliums que tenemos que pensar en este momento, que imaginar, que desactivar, que desarmar. Y en tercer lugar, pensaba en la potencia del movimiento feminista como tradición teórica y como tradición del activismo emancipatorio, y cómo esta tradición, sobre todo de pensamiento y activista, nos ha permitido desactivar estos sentidos de la economía y del trabajo, marcando otros horizontes de pensamiento, de imaginación y de acción colectiva, otros modos de pensar la economía, otros modos de pensar el trabajo, y en ese sentido me parece que la inspiración que podemos encontrar en las voces de estas 3 compañeras aquí puede brindarnos nuevas formas de desactivar algunos sentidos y de tramar nuevos horizontes de sentido. Si les parece, entonces empezamos con Corina Rodríguez Enríquez, que es economista y doctora en Ciencias Sociales, es investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y trabaja desde la economía feminista, temas vinculados con políticas sociales y fiscales, mercado laboral, pobreza, distribución del ingreso y economía del cuidado. Bueno, Corina. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí, a todas y cada una de las personas que han participado en la organización de este encuentro. Es un placer estar acá. Estuve hace poco en Córdoba, en esta misma universidad, invitada por las compañeras del espacio de economía feminista de la Sociedad de Economía Crítica, que organizaron un seminario sobre economía feminista que fue súper masivo en su concurrencia.
Y cuando me volvía para casa, la sensación con la que me fui, un poco pensando en esto que vos decías de la inspiración, la sensación con la que me fui fue que me llamaba la atención, ¿no? En medio de, porque la semana en la que yo estuve fue una de las semanas más álgidas del conflicto que estamos padeciendo en las universidades públicas, y en medio de ese contexto desolador, como también lo comentaban las compañeras un rato antes, yo me fui de acá con una sensación de mucha esperanza, porque sentía que había habido un crecimiento geométrico de las personas interesadas en la economía feminista. Yo estudié economía en la Universidad de Buenos Aires hace un montón de años y por supuesto que ni me enteré mientras estudié que existía algo que se llamaba economía feminista. Y las vueltas de la vida me hizo dar con esta perspectiva y desde que conocí a la economía feminista me quedé parada en ese lugar y todo mi trabajo lo continué haciendo desde esta mirada. Y siempre era como una rareza la perspectiva que yo planteaba. Y encontrarme hoy en encuentros así, de masivos, me parece que nos habla justamente del camino recorrido, pero sobre todo de todo lo que se abre para adelante, de la fuerza que tenemos estando así juntas y de la fuerza que vamos construyendo juntándonos a esto, ¿no? A pensar juntas, a conversar, a intercambiar ideas. Así que muchas gracias por invitarme a ser partícipe de estos encuentros donde nos reenergizamos. Y por supuesto también celebro que se incluya una mesa como esta en este congreso, que también da pauta de cómo la economía ha ido permeando la agenda feminista, que me parece que es otra de las fortalezas que estamos viviendo en este momento. El planteo de la mesa es el de economía y trabajo, y claramente desde la mirada de la economía es casi imposible desligar la cuestión del trabajo de la economía, porque el trabajo está en la base de la producción de valor económico. Y en ese sentido, una de las contribuciones centrales que ha hecho la economía feminista, retomando los debates históricos de los feminismos, yo suelo decir que la economía feminista en realidad no ha inventado mucho nuevo, si acaso ha inventado algo, sino que más bien lo que ha hecho es retomar los debates históricos de los feminismos, y en este caso actualizarlos y ponerlos más en el registro de la economía. Y en este recuperar los debates históricos de los feminismos, una de las cosas que la economía ha hecho y que da muestras concretas de esta vinculación ineludible de la economía y el trabajo, es visibilizar el rol del trabajo de reproducción de la vida como esencial para garantizar esa producción de valor. Toda la contribución que la economía feminista ha hecho en torno a visibilizar el rol sistémico, el rol económico sistémico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en la generación de valor económico, creo que hoy es absolutamente relevante a pensar las cuestiones económicas y a pensar las múltiples implicancias que tiene la manera en que socialmente se organiza ese trabajo de reproducción cotidiana de la vida, lo que damos en llamar la organización social del cuidado, a la cual desde la mirada de la economía feminista describimos como injusta, porque las responsabilidades de cuidado, el tiempo necesario para resolver las cuestiones de cuidado y el trabajo que involucra el cuidado cotidiano de las personas está muy mal distribuido entre varones y mujeres, o entre identidades de género, pero también entre los hogares, el Estado, el mercado, la comunidad. Entonces describimos esta organización social del cuidado como injusta, pero a su vez
la señalamos como un nudo central explicativo de la reproducción de las brechas de desigualdad. Entonces me parece que la recuperación que la economía feminista hace de el rol sistémico del trabajo de cuidado no remunerado es esencial para pensar nuestras resistencias en este momento del capitalismo globalizado, financierizado, donde estas formas de trabajo se siguen invisibilizando y donde la acumulación de capital requiere cada vez más de la explotación de este trabajo cotidiano que realizamos mayormente las mujeres. En este sentido, creo que la contribución que la economía feminista ha hecho no solamente a visibilizar teórica y conceptualmente el rol de este trabajo, sino también a tratar de visibilizar el valor económico que en sí mismo tiene, es central y nos ayuda a construir una demanda social por el reconocimiento de esta contribución, todos los ejercicios que existen desde miradas de la economía feminista en términos de la valorización monetaria del trabajo de cuidado no remunerado. Creo que son estrategias que nos ayudan a construir esta demanda social por el reconocimiento de esta contribución, pero también a visibilizar la injusticia de la organización social del cuidado y su dinámica como vector de reproducción de desigualdad, y también nos alimenta las demandas por su reorganización. Y en este sentido creo que es súper relevante que este tipo de demandas y de consignas hayan empezado a aparecer muy explícitamente en la agenda feminista, siendo un ejemplo de esto lo que ha pasado en los últimos 8 de marzo y en las organizaciones de los paros internacionales de las mujeres, donde estas consignas de contenido más económico han estado muy explícitas y muy presentes. La segunda idea que quería compartir con ustedes tiene que ver con cómo podemos pensar desde la mirada o cómo pensamos desde la mirada de la economía feminista la cuestión del trabajo en el actual contexto económico de Argentina, claramente, pero yo diría de América Latina. Y en este sentido también es un placer compartir la mesa con las queridas amigas y tener también la visión de compañeras de otros países de la región para ver cuánto de esta sensación compartimos. Yo creo que es un contexto donde se refuerzan las amenazas de lo que podríamos llamar la restauración neoliberal, donde lo que rige es la primacía de la lógica de los mercados, donde se renueva esta idea de que la economía está centrada en los mercados, y donde los mercados básicamente lo que expresan es el poder concentrado de las corporaciones. Creo que hoy en Argentina estamos viviendo una restauración de esta lógica, de la lógica donde lo que prima las decisiones económicas es la lógica del capital concentrado, de las grandes corporaciones. Y en este sentido, este contexto nos expone a uno de lo que a mí me parece son las denuncias principales de la economía feminista, que es esta idea de que el conflicto en nuestras sociedades ya no es solamente entre el capital y el trabajo, como lo han expresado históricamente otras visiones heterodoxas desde la economía, sino que el conflicto central de las sociedades en las que vivimos es entre el capital y la vida. Lo que la economía feminista denuncia con contundencia, desde mi punto de vista, es que la acumulación del capital es incompatible con la sostenibilidad de la vida. Y creo que el contexto económico actual de Argentina expone esto con mucha contundencia, y creo que no hace falta saberes especiales para poder percibir esto. Creo que nuestra vida cotidiana hoy en día en este país nos lo está demostrando. Nos está demostrando que nuestra vida cotidiana se está haciendo cada vez más difícil de sostener en el marco de políticas que lo que priorizan es las garantías de la acumulación de capital.
en este sentido, planteando que la disputa central es la disputa entre el capital y la vida, la economía feminista se vuelve en sí misma, y como dice Cristina Carrasco, una compañera economista feminista chileno-catalana, la economía feminista se presenta como una apuesta por otra economía, por una economía que justamente ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y descentre a los mercados del centro de la economía. Esto nos lleva a pensar otras formas de organizar la producción de los bienes y servicios que necesitamos y deseamos, otra forma de organizar la reproducción de la vida cotidiana, otra forma de definir nuestras aspiraciones de consumo, y en este sentido la economía feminista creo que dialoga fluidamente con otras visiones dentro de la economía, con la lógica de la economía social, solidaria, popular en términos de las formas de organizar la producción, con la propuesta de las teorías del decrecimiento que sugieren esta idea de que el progreso no se mide o no se expresa en el crecimiento económico, y mucho menos cuando el crecimiento económico está simplemente medido como incremento del PBI, sino que el progreso se define por la posibilidad de vivir mejor con menos. Y en este sentido creo que la propuesta de la economía feminista de poner la sostenibilidad de la vida en el centro y de ser una apuesta por otra economía, finalmente a lo que apunta es a construir un mundo que genere igualdad de oportunidades para elegir la vida que vivimos, que parece algo abstracto, que parece algo medio inasible, pero que tiene que ver justamente con una economía conducida por los deseos de vida de las personas y no por las necesidades de acumulación del capital. Y esto que parece algo abstracto se puede transformar en dilemas muy concretos. Por ejemplo, frente a una crisis financiera como la que el mundo vivió no hace mucho y como la que el mundo puede vivir prontamente de nuevo, la disyuntiva sería ¿salvamos a los bancos o salvamos a las personas? Esa es un poco la disyuntiva que propone la economía feminista cuando se propone como una apuesta por otra economía y cuando sugiere descentrar los mercados y poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Y quería compartir en el marco de esta mirada diferente sobre la economía dos o tres ideas tal vez provocadoras para dialogar justamente, para conversar, para pensar colectivamente cómo las abordamos. Una primera idea es cierta alerta que creo que tenemos que tener en estos contextos sobre algunas estrategias de lo que yo llamaría el maquillaje de género. Yo creo que la avanzada de la agenda feminista actual, pero ya desde hace tiempo, el avance de la mirada no tan feminista, pero sí más bien vinculada con la aspiración de la igualdad de género, ha llevado a que desde sectores que están en la base de los mecanismos que reproducen las desigualdades se apropien algunas de estas ideas y en algún sentido se vacíen de sentido. Y doy un ejemplo muy concreto para el caso de Argentina. No sé si ustedes sabrán, pero el último memorándum de entendimiento que el gobierno argentino firmó con el Fondo Monetario Internacional incluye un capítulo, una sección sobre equidad de género, que incluye, entre otras cosas, compromisos de parte del gobierno argentino de avanzar hacia licencias más igualitarias de maternidad y paternidad, avanzar hacia esquemas de paridad salarial, avanzar en la promoción de infraestructura para el cuidado. Ahora, estos compromisos que se asumen en este capítulo específico sobre equidad de género
que tiene el memorándum de acuerdo con el FMI, que podrían, y que en algún sentido maquillan este acuerdo como un acuerdo sensible a las preocupaciones por la igualdad de género, conviven con los otros capítulos que tiene este memorándum de entendimiento que comprometen al gobierno argentino a realizar un ajuste severo en sus cuentas públicas, y conviven con una estrategia de la actual gestión de gobierno que es anterior a la firma de este memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario, que básicamente lo que hace es, en esta restauración neoliberal, destruir el aparato productivo, destruir los empleos, transferir recursos de los sectores más desaventajados en la distribución de los recursos económicos hacia los más aventajados, con lo cual este maquillaje de género entra en absoluta tensión con las consecuencias más esperables de los compromisos que en materia de política económica está asumiendo el gobierno de la Argentina. Y en este sentido también toda esta generación de buenas prácticas de las corporaciones, estos sellos de calidad de igualdad de género con el cual se premia a algunas empresas que llevan adelante, por ejemplo, mecanismos de conciliación entre la vida laboral y familiar de sus trabajadoras y trabajadores, me parece que resultan cuanto menos hipócritas cuando esas mismas empresas son las que eluden y evaden impuestos y alimentan los flujos financieros ilícitos que están en la base de la lógica de acumulación del capitalismo financiero global, y que significan sus prácticas una restricción de recursos para que los estados puedan implementar políticas que favorezcan la reducción de las brechas de desigualdad. Entonces, un punto que quería traer a la mesa de discusión es este de el maquillaje de género, de las prácticas de las corporaciones, de las prácticas de los gobiernos, en este contexto donde también me parece que hay cierta onda de corrección política en torno a las cuestiones vinculadas con la igualdad de género. El otro de los tres temas que quería traer más como provocación para la discusión, y que me parece que se inspira un poco en esta idea que propone el nombre del Congreso de este año, esta idea de tramar emancipaciones colectivas, tiene que ver con el dilema que me parece que hoy nos enfrenta la idea del trabajo remunerado como estrategia de emancipación económica de las mujeres. La promoción de la participación laboral de las mujeres ha estado en la agenda feminista desde siempre, y ha estado en la agenda feminista justamente en el entendimiento de que en el contexto de sistemas donde la principal vía de acceso a un ingreso monetario que nos permita acceder a los bienes y servicios que necesitamos y deseamos para la mayoría de la población es el mercado laboral, la posibilidad de las mujeres de acceder al mercado laboral nos emancipaba de la dependencia de un cónyuge, de una pareja, incluso de la dependencia de una política asistencial por parte del Estado. Y un poco la discusión que quiero hoy traer, o la pregunta que hoy quiero traer es si nos sigue haciendo sentido esta demanda por promover la participación laboral de las mujeres en el contexto de un sistema donde la forma del trabajo remunerado va asumiendo cada vez más la forma de un precariado global, por ponerle o por tomar alguna denominación que se viene usando. Vale la pena sostener esta demanda de participación laboral de las mujeres como mecanismo de emancipación en este mundo actual del precariado. ¿Nos sirve todavía seguir exigiendo políticas específicas para cerrar las brechas de género en el mercado laboral, en estos mercados laborales? ¿Qué
¿qué significa promover el paradigma del trabajo decente? Que es una de las herramientas que hoy se vienen utilizando, mismo desde agencias de promoción de los derechos de las mujeres. ¿Qué posibilidad existe realmente de un trabajo decente en la manera en que lo queramos definir en el marco de las actuales relaciones de producción? Creo que este es un debate que podemos, aunque realmente representa esta idea de cómo actualizamos los debates históricos de los feminismos en el contexto actual. Y el último punto que quería traer, ya cerrando, está emparentado y tiene que ver con cómo podemos pensar en clave de la economía feminista el debate sobre el futuro del trabajo. Es un debate que también se viene abriendo camino y que me parece que tiene como dos visiones. Una visión fatalista, una especie de visión a la revolución industrial, ¿no? Los robots que nos vienen a quitar el empleo a los seres humanos y que se transforman en el enemigo a combatir. Y una lectura antagónica, no sé, que podríamos calificar tal vez de romántica, donde los avances tecnológicos nos abren un mundo de posibilidades en el que se van a generar nuevos empleos y se va a prolongar una vida plagada de un consumo creciente. La pregunta sería, ¿dónde se para la economía feminista entre estos dos extremos? Y sugiero algunas líneas para esta reflexión. Creo que la economía feminista puede entrar al debate sobre el mundo futuro del trabajo pensando en principio, bueno, ¿qué implica el avance tecnológico en términos de su impacto en los empleos de las mujeres y qué hacemos frente a eso? Sin duda los avances tecnológicos tienen un impacto concreto en la contratación de fuerza de trabajo. Pero creo que sobre todo el debate sobre el mundo futuro del trabajo, más que enfrentarnos a la idea de este mundo con avances tecnológicos muy difundidos, lo que nos va a enfrentar es a un escenario de convivencia de un mundo moderno donde en efecto los avances tecnológicos pueden abrir caminos, pero conviviendo con un precariado generalizado. Y bueno, ¿cuál es nuestra postura frente a eso? Como decía un compañero en una conversación que tuvimos sobre esto hace muy poco, el problema no son los robots, el problema no son las plataformas que habilitan nuevas formas de empleo. El problema no es la plataforma, el problema es Uber. El problema es que esas plataformas tecnológicas se transformen en la reproducción de formas precarias de empleo. ¿Y qué hacemos frente a eso? Y creo que desde la mirada feminista la discusión sobre el futuro, no solamente el futuro del trabajo, sino el futuro o la manera en que los avances tecnológicos van afectando otras dimensiones de la vida de las mujeres. Y creo que esto es ya una discusión muy presente en relación, por ejemplo, con las tecnologías reproductivas, ¿no? Y creo que desde la economía feminista tenemos que pensar mucho sobre esto, y en tal caso me parece que la propuesta sería cómo podemos transformar este mundo futuro en una oportunidad para la liberación del tiempo humano y para la reorganización de la vida. Y pensar cómo si en efecto los avances tecnológicos permiten liberar tiempo humano, y pensar que esto no es una amenaza para los empleos, sino más bien una oportunidad de contar con tiempo libre para realizar otras actividades socialmente útiles. ¿Qué mecanismo entonces nos planteamos de distribución del valor generado por estas nuevas formas de organización de la producción? Creo que este es también un debate en el cual desde la economía feminista deberíamos involucrarnos.
Termino simplemente reiterando lo importante que me parece que es que podamos darnos estos debates en un campo feminista que en Argentina y en varios países de América Latina está renovado y fortalecido. Me parece que tenemos una gran oportunidad de darnos estos debates en este campo feminista, en un campo feminista donde las prácticas son colectivas, donde hay un diálogo intergeneracional que me parece que es súper potente para pensar todos estos temas, y también cómo podemos abrir estos debates en articulación con otros sectores sociales con los cuales podemos pensar y construir ese otro mundo en el que queremos vivir y que sin duda queremos que sea feminista. Muchas gracias. Muchas gracias, Corina. Si les parece, vamos a continuar escuchando al resto y al final abrimos la conversación. Bueno, Florencia Partenio es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Universidad Pública de Buenos Aires, integrante de la Cátedra Libre de Virginia Bolten y parte de la red feminista del Sur Global Town. Bueno. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esta voz. Esa representación susurrando, pero me parece que ya iba a tomar otro tono, ya daba más para taller. Bueno, buenas tardes, segunda vez en el año acá en Córdoba, provincia querida por tantas compañeras feministas, luchadoras que nos enseñaron tanto y que seguimos construyendo con ellas. Voy a tomar, gracias Cori por dejarme así el terreno preparado. Quisiera dividir la presentación en dos partes. La primera, algunos datos de coyuntura para pensar también esto que propone el Congreso, cómo tramar emancipaciones colectivas, cuáles son los desafíos que tenemos. Pero también me parece que está bueno recuperar aprendizajes. Veníamos el sábado pasado de un encuentro en la red de educadoras y educadores populares y en un taller sobre FMI, G20, las luchas contra el neoliberalismo, decíamos, bueno, estas luchas nosotras ya las pasamos. Acá hay muchas generaciones presentes que no solamente atravesaron el 2001, sino lo que fue la hiperinflación del 89, la década del 90. Entonces, en ese contexto, decíamos, bueno, también hay que aprender de lo que ya luchamos, de lo que ya caminamos, para también ver cómo enfrentamos esta etapa. Me parece que para hacer un análisis bien afinado de las políticas que estamos enfrentando, tanto de austeridad como de ajuste, y este nuevo endeudamiento con el FMI, tenemos que insistir en tramar esas implicaciones entre desigualdades de clase, etnia, raza y clase y sexo-género, porque muchas de las conquistas que habíamos logrado en los últimos años se están desbaratando rápidamente, y esto también se está viendo en Brasil, país con el cual vamos viendo no solamente cómo está en riesgo total la democracia, sino también las conquistas de esos movimientos y de esas organizaciones y las mismas feministas que están en las calles, que estuvieron desde el día 1 luchando contra el golpe. Entonces, en ese contexto que podemos caracterizar, yo quisiera pensar en tres procesos que se están articulando actualmente en nuestro país y que obviamente refuerzan la conclusión de saber que la crisis la vamos a pagar nosotras, pero nosotras en nuestra diversidad, nosotras las migrantes, nosotras las trans, las trabas, las tortas, las bisexuales, hay que empezar a complejizar esos impactos de la crisis. El primero es una gran reconversión y clausura total de políticas públicas y programas estatales, los mayores desguaces y reconversiones que están dándose en áreas de políticas de empleo
haber eliminado el Ministerio del Trabajo de un plumazo es un dato. La eliminación de accesos de políticas de inclusión laboral, pensemos lo que eran los seguros de capacitación y empleo, que si bien eran montos muy escasos, eran acciones concretas, por ejemplo, destinadas a personas trans y travestis o mujeres en situación de violencia. Pero también el desguace de las áreas de agricultura familiar, economía social, con el nuevo programa Hacemos Futuro, la destrucción de experiencias cooperativas y, obviamente, la ciencia y la educación y el sector salud. En ese combo de destrucción de programas y áreas del Estado, vamos a empezar a ver ya claramente el efecto concreto sobre los cuerpos y las cuerpas, pensando, por ejemplo, en los tratamientos de HIV, pensando en los derechos sexuales y reproductivos y pensando en que ya nosotros le habíamos hecho un acampe al Instituto de las Mujeres, ex Consejo Nacional de las Mujeres, por los recortes en los presupuestos para prevenir y eliminar acciones de violencias contra las mujeres en toda su dimensión. Entonces esto ya lo venimos viendo. El segundo punto es el tema de la persistencia, diría Dora Barrancos, las rémoras que arrastran del pasado el mercado de trabajo. Digo, el mercado de trabajo sigue siendo un lugar interesantísimo para observar estas desigualdades, y a mí me parece que los últimos números que muestran la creación de fuentes de trabajo, cuando vamos a desmembrar esos números, vemos que el crecimiento no solamente es de trabajadores independientes, autónomos, monotributistas, sino que monotributistas sociales, y empezamos a ver que las mujeres están sobrerepresentadas en esos números. Entonces, también salir a desarticular estos discursos en este contexto. Y el tercer punto es cómo se están articulando esas tres reformas que obviamente en diciembre se avanzó fuertemente con la reforma previsional, pero también lo que va a quedar de los capítulos de la reforma laboral. Estamos en el mejor contexto para avanzar con esa reforma, porque ahora nos vamos a tener que sentar a discutir en el Ministerio de Producción la reforma laboral y los convenios colectivos, y no es un dato menor. Y en este contexto me parece que ver las prioridades del gobierno actual, cuando por ejemplo decide destinar la misma cantidad de dinero que le sacó a las universidades públicas para organizar el G20 a lo largo de todo el año, en todas las reuniones que se están haciendo en todo el país, las prioridades que se van enmarcando, como decía Corina, en los acuerdos con el FMI. Y en este contexto, nosotras no nos queda ninguna duda de que este peso lo vamos a asumir nosotras, el peso de esta crisis, el peso de este ajuste. Ahora, ese peso lo vamos a asumir en un contexto de mayor violencia institucional, de retroceso de derechos humanos y de persecución política que se está dando en diferentes espacios, no solamente los sindicales, donde nosotros vamos a volver a decir sí o ya sí, y no como le pasó a esta trabajadora que le inscribieron en su propio cuerpo las siglas ollas no, para terminar con la protesta social. Ahora, nosotros vamos a volver a decir ollas sí porque la olla es un espacio de resistencia, porque nuestras compañeras piqueteras nos enseñaron eso en los cortes de ruta. Ahora, hay algo que aprender de acá, y es que esa feminización de la protesta social que fue el 2001 también marcó que las mujeres salieron a sostener la reproducción material de las organizaciones. Sin embargo, ninguna de ellas ocupó los cargos de dirigentes políticos, de los movimientos piqueteros, de las organizaciones sindicales. Y esto es un aprendizaje, no solamente porque cuando volvió todo a reacomodarse, las compañeras siguieron sosteniendo esos espacios, lo que la economía feminista dice, sostener la vida cotidianamente, sino también, y esto quiero tomarlo de los últimos talleres que venimos haciendo, porque no hubo políticas de autocuidado, estrategias de autocuidado para todas esas compañeras. Entonces acá hay algo que aprender de las luchas contra el neoliberalismo, y es algo que la economía feminista nos está insistiendo, es pensemos políticas de cuidado, pero también qué estrategias de autocuidado nos damos en nuestras prácticas de militancia. Voy a volver sobre esto al final. La segunda parte de la presentación tiene que ver con pensar dos claves y dos desafíos que pienso que pueden ser algunos puntos para conversar en este diálogo. El primero, que es una clave que yo considero central, es que las mayores respuestas que se dieron a estas políticas de este gobierno actual fueron
desde los movimientos y los espacios feministas. Las feministas le organizamos 3 paros al gobierno de Macri. El primero el 19 de octubre, cuando salimos todas después del encuentro nacional en 2016. Después el paro internacional del 2017 y después el paro internacional del 2018. No dudamos en tomar el té como la CGT y esperar a ver a cuándo le hacíamos el paro, sino que salimos a las calles masivamente. Y en este momento es el actor de mayor peso de organización y movilización en las calles, en toda su diversidad, la extensión del feminismo popular, las pibas, el junio y el agosto de las pibas en las calles, las pibas diciendo no nos callamos más, denunciando a los líderes del rock, todo ese movimiento, esa potencia, creo que es expresión y la condensación de décadas de lucha del movimiento feminista y de mujeres en las calles. Ahora bien, esta potencia y esta respuesta va a ser central para poder desarmar la campaña del mismo gobierno de Cambiemos, que logró apropiarse de los discursos del feminismo, hablando de empoderamiento económico, hablando de equidad de género, hablando de igualdad de oportunidades en el trabajo, hablando de desarrollar todo el potencial de las mujeres, y que este 8 de marzo se le diga a Macri, el feminista menos pensado, en el discurso que dio, enviando al Congreso la ley de equidad de género e igualdad de oportunidades. Entonces acá hay una clave para desarmar esta campaña y denunciar un doble proceso. Por un lado, se desarticulan y se desarman las políticas de igualdad de género, y por otro lado, se apropian de los discursos y las consignas de los feminismos. Y esto se ata de otra lucha que creo que es un desafío para nosotras en toda América Latina, que es, está creciendo fuertemente esa reacción del patriarcado y ese antifeminismo, combatiendo lo que llaman ideología de género. Y me parece que si hay algo que ganamos en las calles, en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, fue que no solamente vamos a seguir en las calles hasta que sea ley, sino que también tenemos que trenzar fuertemente la lucha contra los fundamentalismos religiosos, esos que expulsaron pibas de las escuelas por llevar el pañuelo o por exponer en la Cámara de Diputados, con los fundamentalismos económicos. Porque en toda América Latina los partidos evangélicos son grandes responsables y grandes acreedores y grandes sectores que concentran mucha riqueza y que están llegando al Parlamento. Esto está pasando en Brasil, en Colombia y en México. Entonces ahí tenemos una lucha interesante para seguir potenciando, y que creo que aprendimos mucho con nuestras luchas en las últimas vigilias en todo el país. Hacia afuera, también pensar en que si hay algo en este contexto global más internacionalista, esa es la lucha feminista. ¿Y qué significa la internacionalización? Yo creo que esa internacionalización fue la potencia de los paros. Y la potencia de los paros fue que, como decía Cori, se retoman esos debates de los feminismos de los 70, la lucha por producción, el debate producción-reproducción. Y los paros pusieron al centro de la escena la discusión en torno al trabajo. Y esto de decir todas somos trabajadoras, porque justamente nosotras movemos el mundo con ese trabajo que hacemos cotidianamente, el doméstico, el trabajo de cuidados, que siempre está no remunerado, que siempre es no reconocido, que siempre es no valorizado. Ahí tenemos una clave para seguir construyendo. Y que las compañeras de la economía popular hayan hecho grandes movidas, interpelado a sus propios dirigentes, incluso muchos de ellos grandes voceros, ¿no? Que ahora nos salen a decir que las mujeres no quieren abortar y no nos empiezan a hablar en nombre de las mujeres. Esos referentes, las mismas compañeras, salieron a autogestionar el paro en las cooperativas. Y acá también hay algo muy interesante para construir desde la economía social y desde la economía feminista. O sea, seguir potenciando esos lazos, y que la compañera de Ecuador seguro va a compartir más desde su experiencia. Ahora, yo quisiera cerrar con esto. El paro internacional pone en el centro de la escena ese trabajo que hacemos todos los días, ese trabajo que sostiene al mundo. Ahora, la economía feminista hay una herramienta que nos da, que es pensar el cuidado en sentido amplio. Porque el cuidado no es solamente cuidar pibes, ayudar a hacer la tarea, preparar la comida, ordenar la casa, sino también ese cuidado
cuidado afectivo, ese cuidado que se extiende en diferentes vínculos y que eso también lo hacemos en la militancia. Entonces, yo preguntaba, ¿cómo podemos reconstruir los ecos del paro internacional en nuestras organizaciones? ¿Qué pasó después del paro en los sindicatos? ¿Qué pasó en los partidos políticos? ¿Qué pasó en los movimientos sociales? ¿Qué pasó en las universidades? ¿Por qué las mujeres, las compañeras lesbianas, seguimos siendo las que tenemos los cargos más bajos, seguimos teniendo tan pocas rectoras? Y que esto no se convierta en algo cuantificable. No nos interesa cuantificar cuántas mujeres son CEO de las empresas, sino por qué, digamos, después del paro internacional hay estructuras que siguen tan firmes y tan intactas. Y en particular yo creo que sostener formas y extender las sororidades y extender el internacionalismo también es retomar esas luchas anticapitalistas en espacios más globales. Por ejemplo, ahora todos juntos contra el FMI, todos juntos contra el G20, todos juntos contra el ALCA. En el 2005 muchas compañeras salieron a luchar, digamos, y enfrentar el ALCA, así como Diana Sargayán y Norita Cortiñas estaban en el borde de las vallas enfrentando a la policía, pero estar en esos espacios también es articular con grandes confederaciones y articulaciones donde no es que estamos en espacios feministas y espacios cuidados, son otros espacios con otras lógicas. Y acá yo me pregunto cuáles son las políticas de cuidado que nos damos en esas articulaciones que implican seguir internacionalizando las luchas, extender y expandir las luchas anticapitalistas, porque de alguna manera cuestionar este sistema y construir alternativas también es pensar de ese lado. Y acá viene una pregunta, y con esto cierro, que es una pregunta desde la experiencia más situada. ¿Dónde estamos las lesbianas en las luchas contra este sistema? ¿Por qué las compañeras lesbianas en muchos casos siguen siendo fuerza de trabajo de muchos movimientos sociales? Las que toman las notas, las que sostienen, las que mandan y comunican. ¿Dónde estamos? Así como muchas compañeras también hacen esta misma tarea en los sindicatos, y sabemos que eso es así. Entonces, ¿cómo nos damos políticas de autocuidado, prácticas de sororidad, en esas luchas que implican articularse con otros espacios llamados mixtos, de articulación más regional, digamos, donde las lógicas son diferentes? Y creo que en esto las herramientas, la caja de herramientas que nos da la economía feminista nos permite pensar y llevar a nuestras reflexiones y nuestras propias prácticas cómo podemos seguir resistiendo, pero al mismo tiempo sosteniendo cuidados y sosteniéndonos entre nosotras. Esto que decimos, estamos para nosotras, ¿en dónde estamos? Gracias. Magdalena León, economista feminista y militante del movimiento de mujeres de larga trayectoria, ha coordinado procesos nacionales y regionales. Es coordinadora de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social, de la REMTE, la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía, de la Asociación Internacional de Economía Feminista, y sus publicaciones recientes tienen que ver con economía del buen vivir, mujeres, pobreza, economía social del conocimiento y feminismos. Muchas gracias. Buenas noches. Realmente para mí es un privilegio estar aquí en este momento. Es la primera vez en mi vida en Córdoba. Y Córdoba me ha mostrado una calidez que agradezco, una acogida humana muy singular. Y este momento me ha permitido ver de cerca lo vibrante, lo fuerte, lo creativo del movimiento feminista y de mujeres argentino, y es una cosa impresionante. Ustedes están aquí en esta atmósfera, en este día a día, tal vez no logran ver, como podemos ver quienes venimos de fuera, toda esa fuerza, esa simbología que desborda, ¿no? Y en un momento tan crítico como este, es, como decía Corina, esperanzador tener esta fuerza feminista.
yo quisiera tomar un poco el hilo de lo que ya se ha dicho. ¿Podés acercar el micrófono porque acá no escuchamos? Ah, no se ve ahí. Más. Más cerca, ahí. No, qué lástima que no se oyó. Bueno, reiterar entonces que este agradecimiento por la oportunidad de estar cerca del movimiento feminista y de mujeres de Argentina en estos momentos tan importantes, tan singulares de su crecimiento, ¿no? Muchísimas gracias por la posibilidad, Maite y compañeras organizadoras, de estar aquí compartiendo estos debates, por la posibilidad de aprender. Creo que es un momento sobre todo de aprendizaje para quienes venimos de fuera. Yo quisiera tomar un poco el hilo de lo ya dicho, servir lo avanzado como plataforma para plantear algunas interrogantes, algunos desafíos en estos momentos de regresión por un lado, ¿no? de una suerte de vuelta al pasado en términos de la agenda neoliberal y de la implementación del neoliberalismo a escala no solo regional sino mundial, pero también de desafíos desde el feminismo, pero que no son desafíos que afrontamos en los mismos términos de lo que ya pasó, sino como unos acumulados, ¿no? Con unos aprendizajes, con unos recorridos, con unas novedades que es bueno poner sobre el papel. Pero recordemos que se está conmemorando el decenio del último estallido de la crisis sistémica del capitalismo, ¿no? Hace 10 años se vivió esta explosión de la burbuja financiera, lo que parecía que conmovía los pilares del capitalismo en el mundo a un punto tal que los poderes globales se plantearon, bueno, ¿y cuáles pueden ser las alternativas? Ocurrieron cosas tan singulares como que el entonces presidente de Francia, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, Sarkozy, mandó a hacer un estudio que ponía en juicio el Producto Interno Bruto como medida de la riqueza mundial. Y se planteaba, bueno, miramos de otra manera. Hubo una conmoción, ¿no? Y sin embargo, 10 años después, constatamos que el neoliberalismo no solamente no se debilitó a partir de ese episodio, sino que se ha fortalecido. Y sabemos ahora que en este capitalismo mutante, la inestabilidad es una condición para la existencia misma del capitalismo en su fase neoliberal. Sabemos ahora que la crisis es inducida para poder seguir existiendo. No solo que la crisis son momentos de debilitamiento del sistema, sino de fortalecimiento del sistema. Son malas noticias, sin duda. Mueven lo que podía ser el horizonte de pensar en un modelo económico más o menos incluyente o inclusivo, como se dio en llamar durante muchos años, con agendas en ese sentido, ¿no es cierto? Un sistema capaz de ir integrando a los excluidos, un sistema capaz de ir generando equidades o igualdades. Eso lo vemos no solo lejano, sino imposible. O sea, la realidad nos está mostrando que no es así, que la desigualdad es condición de existencia del sistema, que la desigualdad de género es condición de existencia del sistema, pero no de modo estático, y eso es lo que nos llama la atención ahora, ¿no? Ya las compañeras mencionaron cómo parte de lo que parecería ser la agenda feminista está integrada a otras agendas, a otros proyectos, a los proyectos de poder. ¿Y será que hablamos de las mismas cosas cuando el Fondo Monetario Internacional nos dice igualdad de género y nosotras decimos igualdad de género
o cuando el Fondo Monetario Internacional nos dice que la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo es necesaria para garantizar el crecimiento económico. Estamos hablando de lo mismo cuando, por otro lado, se habla de empoderamiento económico de las mujeres. ¿Qué evolución han tenido estas nociones a la par de los cambios que ha vivido la economía recientemente, a la par también de las resistencias de las que hemos sido parte y de la búsqueda de alternativas en las que el feminismo ha convergido? ¿De qué estamos hablando? Quisiera anotar entonces algunas diferencias. El Foro Económico Mundial desde hace unos años hace la medición de la brecha de género. No sé si ustedes han visto esto, y hubo una reunión del Foro Económico Mundial acá en Argentina. Y se ha vuelto como un referente este Foro Económico Mundial para entender e interpretar la ubicación económica de las mujeres. Claro, esta medición sigue un convencionalismo, vamos a decir así, que está también adoptado en el sistema de Naciones Unidas, que es tener la situación de los hombres y según eso ir mirando la brecha en ingresos, en ubicación sectorial, en términos laborales, en horas de trabajo, etc., ¿no? Es una información que puede ser eventualmente útil y que puede ser utilizada, sin duda, pero ¿cuál es el problema detrás? ¿Qué es lo que hemos ido observando? ¿No? Que de algún modo tener como parámetro la ubicación masculina, ¿no?, nos pone esa aspiración, pone como una realidad deseable la actual ubicación masculina en el mercado de trabajo y el actual ordenamiento económico como algo, como un contexto, ¿no es cierto? El ordenamiento económico está dado, lo que tenemos es que pelear por una mejor ubicación dentro de ese sistema y dentro de ese ordenamiento económico. Un poco ese mismo sesgo ofrece la noción de empoderamiento económico de las mujeres, ¿verdad? Que ahora inclusive ONU Mujeres nos presenta en la agenda regional como un proyecto, digamos, a ser impulsado y que estas cosas son un poco complicadas de enunciar porque no es que estamos en contra del trabajo de estas entidades, no desconocemos la trayectoria que han hecho en términos analíticos, en términos de agenda útil para las mujeres. Muchas en nuestros países nos hemos remitido siempre a la agenda de Naciones Unidas, que buena parte plasma también luchas feministas para apoyar nuestras demandas internas. Pero en este límite en el que nos encontramos, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? Que estamos hablando de un empoderamiento en clave de blindaje del sistema, ¿verdad? Entonces, el empoderamiento que implica tener acceso a unos ingresos en el mercado laboral sin cuestionar al mercado laboral y a los poderes que ahí están expresados. Un empoderamiento que implica tomar unas decisiones, pero que son siempre decisiones en clave individual y con el espejo del éxito capitalista, si se quiere, y sobre todo un empoderamiento que desconoce los aportes de las mujeres y lo que significa otro tipo de inserción económica que no pasa por ese ideal del mercado laboral, ¿no? Entonces, es un ejercicio por el cual de algún modo se desempodera a las mujeres que están insertas en otra lógica económica para plantear que el paso por el mercado laboral es la condición del empoderamiento, ¿no? Entonces, en fin, se trata, digo, de agendas que en última instancia se alinean con un blindaje del sistema,
y que cierran la puerta a otros caminos de empoderamiento económico, no solo para las mujeres, sino a otros caminos de transformación económica, ¿no? Se muestra el capitalismo como el único sistema posible, la disputa dentro del sistema capitalista de unas mejores ubicaciones, de mejores ingresos, etc. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional desde 2013 nos viene planteando estos asuntos, ¿no? Hicieron un estudio sobre cómo la igualdad de género es buena para la macroeconomía, ¿no? Y a partir de ahí se plantearon esto, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres es buena para la economía, la integración de mujeres al mercado de trabajo apoya el crecimiento y que el Estado se haga cargo de los cuidados es una condición para que más mujeres acudan al mercado de trabajo. Que se está desconociendo los aportes que ya realizamos las mujeres. No es que, o sea, el crecimiento económico se basa en buena medida en los aportes que realizamos las mujeres, ¿no? No es que vamos a aportar siempre y cuando nos integremos al mercado de trabajo, sino que el capitalismo existe gracias al subsidio del trabajo de las mujeres. Entonces, al decir eso, están desconociendo esta parte, ¿no? Y nos ponen todo en clave de mercado. Luego, una cuestión inquietante es esta preocupación respecto de quién se hace cargo de los cuidados. Y curiosamente, el Fondo Monetario Internacional, que en otras épocas parecía muy anti-Estado, ahora resulta pro-Estado, en ese sentido, al decir el Estado tiene que hacerse cargo de los cuidados. Y claro, ahí estamos hablando no solamente de unas horas de trabajo pagadas o no pagadas, no estamos hablando solamente de ese conjunto de actividades grises que ojalá nadie haga, ¿no? Porque así se muestran los cuidados. Idealmente quisiéramos eliminar los cuidados desde cierta perspectiva. Idealmente quisiéramos que nadie tenga que ocuparse de eso que parece tan feo y repetitivo como cambiar pañales, hacer comida, lavar platos, cuidar la casa, ¿no? Pero claro, esta es una visión como muy restringida de los cuidados, porque los cuidados no son solo un conjunto de actividades y un conjunto de horas pagadas o no pagadas, sino en realidad es una lógica relacional, es un concepto que va más allá de esa materialidad de los bienes o servicios generados y que tiene que ver con el para qué hacemos economía, con qué objetivo hacemos economía. Y es un poco lo que en estos años, en las experiencias de búsqueda de alternativas económicas hemos podido revelar o enfatizar, ¿no? Que una lógica de cuidado puede estar detrás no solamente de la vida humana, sino de la reproducción de la vida en su conjunto, de todas las formas de vida y de la reproducción misma de la sociedad, una lógica de cuidado versus una lógica de acumulación. Entonces, creo que ese es uno de los saltos que se ha producido en estos años, ¿no? Ver el cuidado más allá de una cuestión solamente pragmática y que atienda a unas necesidades, y verle también más allá de ese subsidio oculto al sistema capitalista y proyectarlo como la posibilidad de pensar una economía alternativa basada en esos principios, porque hay unos principios del cuidado, ¿no? Que tienen que ver con la solidaridad, la colaboración, la reciprocidad, la complementariedad, la interdependencia, estos principios que son los que han permitido no solamente este cuidado visto como una cuestión de cuatro paredes o de hogares, sino que ha permitido la existencia y la permanencia de otras formas de producción, como son la economía familiar y la economía campesina, los talleres artesanales, lo que ahora se denomina economía popular y solidaria, las iniciativas más asociativas, colectivas, vecinales, de colaboración, que son formas presentes siempre en nuestra historia. Digamos, la idea de que la forma ideal, única y óptima de hacer economía es una empresa es algo que ha sido muy impulsado
en esos tiempos neoliberales, en esta ideologización neoliberal, y que todo lo demás es una normalidad, ¿no es cierto? O es informal, o es precario, o es ocasional, o es provisional, o es una respuesta a la crisis, pero ocurre que no, que en el tiempo, en nuestra historia económica, ¿no es cierto?, hay una permanencia de otras formas de hacer economía, y en esas otras formas de hacer economía sistemáticamente estamos más las mujeres, ¿ya? Entonces, son cosas que ya estudios históricos nos han mostrado, o sea que es la ideología de la domesticidad la que nos hizo pensar que las mujeres éramos amas de casa o trabajadoras secundarias siempre, y no es así, ¿no? Esa fue una realidad para una fracción de mujeres en determinado tiempo acotado de cierta manera, porque la mayoría de mujeres siempre trabajó, generó ingresos. No sé, pues si uno va a la historia colonial, ¿quiénes hacían comercio? Las mujeres, y manejaban dinero las mujeres, y también había mujeres con grandes propiedades. En fin, esta negación del rol económico de las mujeres ha sido parte de la ideologización y de alguna manera también ratificado desde este enfoque empresarial de la economía, empresarizado de la economía. Entonces, yo decía, estamos ante unos desafíos en este momento, ¿no?, con la reinstalación de una agenda neoliberal, ya no solo en el sur, sino también en el norte, y esa es otra de las novedades en estos momentos, porque el ajuste estructural empezó en el sur del norte, por así decir, el caso de Grecia, el caso de España, después de la crisis precisamente de hace 10 años, el ajuste estructural llegó al norte, lo que veíamos como algo impuesto solo para los países del sur, llegó al norte, destapó una serie de cuestiones también en relación con las mujeres y con la economía feminista, que se dinamizó mucho, son las paradojas, ¿no?, de estos tiempos, pero que ha permitido asimismo articular unas agendas pensando en las alternativas como otra matriz ideológico-política y como otra visión de la economía. Pensando en términos de nuestra región, vivimos las experiencias llamadas post-neoliberales en unos casos, progresistas en otros casos, transformadoras en otros casos, experiencias con distintos alcances, pero que nos permitieron poner sobre la mesa la búsqueda de alternativas sistémicas, ¿no?, de alternativas ya no solo coyunturales o de alternativas de un tipo de política, sino de alternativas al sistema. Países que pasamos por la experiencia de la refundación constitucional y de renombrar y repensar muchas cosas, encontramos en la vertiente feminista que coincide con otras vertientes la posibilidad de pensar el sistema económico, de pensar la política económica, de pensar un conjunto de dispositivos e instituciones económicas, remitiéndonos a una idea feminista de la economía, remitiéndonos a esta idea de que la vida se cuida, de que la vida para reproducirse necesita trabajo, y que el trabajo es ante todo un fenómeno relacional. No son solo unas horas de actividad dependientes o independientes, sino desde una perspectiva marxista incluso, el trabajo crea sociedad. El trabajo nos crea como seres humanos y es una condición de existencia tanto de las personas como de las sociedades. Entonces, poder pensar alternativas sistémicas con un ingrediente feminista ha sido una experiencia muy importante en estos años, ¿no? Haber pasado con experiencias, por ejemplo, de la lucha contra el ALCA, ¿no es cierto?, de la denuncia de nuestra condición de subordinación, explotación, de las injusticias de género, a la visualización de nuestros aportes, ¿no? Ya no solamente éramos las más explotadas, las más excluidas, las más sino que pudimos ver
que nuestros aportes permitían no solo la existencia del sistema y la acumulación, sino la reproducción de la vida, ¿no? Porque siempre hay mujeres cuidando esa producción básica, no solo en los hogares, sino la producción de alimentos, la producción de bienes y servicios a otras escalas, generando relaciones sociales y económicas de ese tejido socioeconómico que permite la existencia de nuestros países. Entonces todo eso se fue revelando. Otro tipo de aproximación a la deuda, por ejemplo. ¿Qué lectura feminista hacemos de la deuda? No mostrarnos solo como las impactadas por la deuda, sino como acreedoras. O sea, en esta lógica de dónde se genera valor, cómo se genera valor, resulta que nosotras, en virtud de nuestros aportes, somos acreedoras. Entonces, se trata de un conjunto de desplazamientos en la visión económica, ya no solamente sobre las injusticias que pesan sobre nosotras, sino sobre las experiencias que protagonizamos, incluso en condición de desigualdad, incluso en condición de injusticia, pero que son el germen de otra economía. O sea, cuando hablamos de otra economía, no solo estamos hablando de lo que puede suceder a futuro, estamos hablando de cuestiones que existen ya, ¿no? De experiencias que se dan ya, de flujos de valor y flujos de relaciones que existen y coexisten con esta economía empresarial dominante. Entonces tenemos ahí una suerte de cantera, digamos, para mirar cómo enfrentar esta nueva arremetida neoliberal, ¿ya? Porque ya no enfrentamos el asunto solamente como las impactadas por, ¿no? Ya no enfrentamos el asunto solo como las que estamos en ese lado social que tiene que ser compensado por los impactos económicos, ¿no? Estamos en el corazón de la economía. No solo somos impactadas, somos el motor el Fondo Monetario diría el crecimiento en este momento, ¿no? Pero nosotros decimos somos el motor de la reproducción de la vida, somos la garantía de continuidad de la humanidad y de la sociedad. En muchos de nuestros países no se explica la producción de alimentos si no es por la economía campesina familiar, la pequeña economía campesina, ¿no? Entonces estamos ahí y eso ha sido visible. Ha sido visible que se puede pensar un sistema económico en otros términos, eso hemos avanzado. Ha sido visible que se puede pensar el trabajo en otros términos, no solamente en virtud de los impactos de la nueva revolución industrial, que así se conoce, la quinta revolución, que es la revolución de la robótica y de la inteligencia artificial, sino también el trabajo como condición de existencia de la sociedad misma y de los seres humanos. Y ahí hay como un imaginario masculino que siempre apunta a menos trabajo, ¿no? Frente al trabajo, ¿cuál es la agenda? Menos trabajo o no trabajo. Creo que el imaginario feminista no es solamente menos trabajo o no trabajo, sino otro tipo de relacionamiento en el trabajo, un trabajo con justicia y como base de la creatividad también. Entonces, bueno, creo que para ir cerrando y luego retomar algunas cuestiones del diálogo, creo que es importante en este momento hacer como estas distinciones, ¿no? Entre cuál es la agenda feminista de la transformación y cuál puede ser esa agenda falsamente feminista o del maquillaje, porque por todos lados nos encontramos hablar de economía feminista, de igualdad económica, de empoderamiento económico de las mujeres, y a veces podemos un poco confundirnos, ¿no? Pero esto no solamente ocurre en la región, ocurre a escala mundial, ¿no? Lo que Nancy Fraser diría la astucia del neoliberalismo, de capturar pedazos de la agenda identitaria sobre todo, pero también de pretender que tiene unas soluciones de igualdad económica y de justicia social, ¿no?
esta astucia del neoliberalismo, digo, puede llevarnos a confusiones. Y nos encontramos con que esas viejas tesis iniciales de la economía feminista, de las feministas socialistas del siglo XX, ¿no es cierto?, ellas tan serias, tan adustas como se nos presentan, Rosa Luxemburgo y otras, pueden ser hoy dichas nuevamente con otras connotaciones quizá, ¿no? Entonces nos encontramos este enunciado en un libro justamente de una argentina, de Alessandro, que habla de la igualdad económica sin perder el glamour, me dice ella, ¿no? Y aparece ahí una portada con una cartera roja con dorado, ¿no? Esta idea de las mujeres que logran la igualdad, esta igualdad de mercado, esta igualdad de inserción en el sistema, quizá eso sea lo del glamour, no sé. Pero es curioso cómo estas viejas tesis de las socialistas feministas que han sido pertinazmente trabajadas por las economistas feministas a lo largo del siglo pasado y lo que va del siglo, ahora se presentan también vestidas con estos ropajes y con estos colores, ¿no? Ese es al mismo tiempo un desafío, porque estos temas están ya sobre la mesa, están en las agendas, aparecen como blindaje del sistema por un lado, como desafío de transformación por otro lado. Entonces tenemos por delante tanto herramientas como debates por dar, como disputas por hacer en la esfera también de las representaciones y de los discursos. Para aquí, y espero que podamos retomar algunos puntos de la conversación. Muchas gracias.